Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Marcela Bravo Aúja. Y a 46 días de las elecciones del 1 de julio, aumentan los llamados a ejercer el voto útil. En este sentido, es el comentario de la maestra Marcela Bravo Aúja. Buenos días, adelante, maestra. Buenos días. El día de hoy quiero comentar con ustedes un tema que recorre el ambiente político y ha provocado opiniones encontradas relativo al llamado voto útil. En primer lugar, tenemos que aclarar a qué alude el concepto para pasar a recordar qué importancia ha tenido en el pasado y en qué contexto resurge el interés por el mismo. Hace unas semanas les decía que los electores en las sociedades contemporáneas tienen mayor tendencia a interesarse en la política desde el hartazgo que les puede producir, de la que reciben mayor información, ya no solo en su entorno y en los medios de comunicación tradicionales, sino a través de las redes en los que tantos participan. En consecuencia, sus preferencias expresan, más aún en periodos de crisis, un juicio sobre los candidatos que se presentan en las contiendas y lo que representan. En esta, su forma de votar más sofisticada, se ha ido a menos el conocido voto duro de los partidos políticos. Así, los ciudadanos, en elecciones concurrentes, son capaces de emitir votos diferenciados según se trate de la presidencia, los diputados federales o senadores, los diputados locales, una gubernatura o presidencia municipal. En suma, son cálculos que hacen según perciben sus intereses a distintos niveles y a los contendientes, o según quieren influir en el reparto del poder. Esos cálculos pueden incluir en elecciones de suma cero, en las que el partido que pierde lo pierde todo, como son las de presidente o gobernador, el votar por un candidato partido que no sea el que más prefieren e inclinarse por su segunda opción. ¿Cuándo llegan a hacerlo? Cuando el candidato partido de su preferencia no tiene posibilidad alguna de ganar, mientras otro que ellos no quieren absolutamente que gane, tiene alta probabilidad de triunfo. Sucede cuando precisamente cuentan con una segunda opción con posibilidades de evitarlo y precisamente no la consideran tan lejana a la de su primera preferencia. Ahí es cuando prefieren emitir un voto útil. En México, en las elecciones presidenciales de los últimos tiempos, se han visto en escena tres jugadores principales, del PAN, PRI, PRD y compañía, en 94, en 2000, 2006 y 2012, y este 2018 en concreto, del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, de Morena, PT y PES. En las elecciones de 2000, 2006 y 2012 sucedió que uno de los tres competidores se fue quedando atrás y las carreras terminando siendo de dos finalistas. El voto útil en los tres casos tuvo su importancia. En el 2000 para sacar al PRI de los pinos, en el 2006 para supuestamente evitar un peligro para el país y en el 2012 para regresarle el poder a quienes también supuestamente sabían gobernar. Es decir, en los tres casos, aunque en mucho menor medida en la elección presidencial pasada, influyó ciertamente en el resultado el voto de simpatizantes perredistas por Vicente Fox, de simpatizantes priistas por Felipe Calderón y de simpatizantes panistas por Peña Nieto. Así las cosas, resulta explicable, pero lamentable, el que buena parte de la primera parte de las campañas de José Antonio Meade y Ricardo Anaya fueran por el segundo lugar y se hayan enfocado a demostrar que ellos eran quienes podían combatir a AMLO. Finalmente Anaya y su equipo dieron por un hecho, con base en la mayoría de las encuestas, que en esa batalla habían dejado atrás a los priistas. En esta nueva etapa es que buscan los votos que lo acerquen al carismático López Obrador, con lo que algunos concluyen que buscan acertadamente el voto útil como en las elecciones pasadas. Incluso no han faltado grupos empresariales que lo promueven como única vía de evitar que Morena se haga del poder federal. La comparación con elecciones pasadas, dicen otros, no viene al caso porque la contienda no se presenta cerrada y porque no hay un móvil como en aquellas otras contiendas que lo inspire. Mi opinión es que las preferencias electorales todavía se están moviendo y que con base, además, en algunas encuestas recientes que señalan el acercamiento de los dos primeros lugares, sí tiene sentido el pensar en el voto útil y por lo que se refiere al móvil, ¿qué más que evitar, como hay quienes piensan, una presidencia que pudiera ser autoritaria y basada en el clientelismo, además de un gobierno con un programa regresivo surgido de tantos y encontrados compromisos que bien podría ser ineficiente?
En suma, poniéndome por cuestión analítica del lado del frente, si bien el voto útil no debe ser visto como el instrumento único que lo pueda hacer alcanzar su objetivo, tampoco debe ser considerado como un recurso desgastado. De hecho, Anaya tiene varias tareas. Además de reforzar las preferencias que ya trajo, convencer a los electores aún indecisos. Adicionalmente, hacerse como segunda opción del voto priista que está a disgusto con MID, del voto ciudadano que no acaba de atraer, de aquel que va con Margarita Zavala, como por qué no de aquel que se ha ido con AMLO como opción antisistémica, pero que aún es titubeante. Por ejemplo, aquel electorado que le haya temido a su enfrentamiento con los empresarios, por cierto, ante su miedo al voto útil en su contra, a pesar de que finalmente esté moderando su posición, o aquel que lo vea hacer promesas sin sustento. Y deben darse prisa porque los morenistas ya pasaron de administrar su ventaja, como se vio en el primer debate que presentó a López Obrador a la defensiva, a arriesgarse con un buen cálculo político. Así se vio a AMLO con posiciones más de centro socialdemócratas en los programas televisivos a los que lo invitaron con posterioridad, en búsqueda ya no de la presidencia que siente en sus manos, sino de la mayoría absoluta en el Congreso. En efecto, hay posibilidades que la tenga con sus aliados en la Cámara de Diputados, o al menos la primera minoría, mas no en la de senadores. Es un López Obrador que, al revés de la sofisticación del voto útil, está pidiendo el apoyo a ciegas del voto unificado para lograr concentrar él más poder. ¿Ustedes qué opinan? Para Radio Educación comentó Marcela Bravo Aújar.